Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Lisette del Valle y me da muchísimo gusto estar nuevamente contigo en este programa de Fórmula Inmobiliaria. Estoy transmitiendo desde la cabina de Radio Fórmula Querétaro este sabadito 3 de febrero del 2018. Y ya febrero, qué barbaridad, esto sí se va muy rápido. Claro, ya sé que es la frase más trillada del mundo, eso de qué rápido se está pasando el año, pero de verdad que sí, ya estamos a febrero. Pero de todos modos me encanta que te comuniques conmigo en todas las maneras que tenemos, tanto en redes sociales como en el teléfono de cabina, que es el 3400-500. Y de verdad te agradezco muchísimo que estés en sintonía conmigo, ya sea aquí por radio en el 88.7 de FM o por internet en asinmobiliario.com. Ahí también nos puedes estar escuchando en vivo para que estés en contacto, ya sea por cualquier forma. Bueno, también te recuerdo que nos puedes encontrar en YouTube, ahí tenemos un canal para que te suscribas y ahí estamos subiendo todos los programas para que lo vuelvas a escuchar y lo veas, ¿no? Ahí en As Inmobiliario nos puedes encontrar. Y este programa la verdad es que va a estar bastante interesante, un poquito variado, pero muy, muy interesante. Va a estar aquí en la cabina de Radio Fórmula el ingeniero Javier Tapia, que es director ejecutivo de Previsión Legal. Vamos a platicar con él. Te voy a comentar también de cómo proteger tus propiedades contra fraudes, cómo es esto del gasto contra inversión. También vamos a hablar de cuando quieres ampliar tu hogar. Una de las maneras que se ven muy lindas y es una solución son las paredes de cristal. Vamos a escuchar después esta información y mucho más para que no te despegues de tu programa, porque acuérdate que tú y yo lo hacemos posible. Y te doy la pregunta del día. ¿Tienes mascotas en casa? Ahí te dejamos la pregunta abierta para que nos platiques, nos des tus comentarios acerca de tus mascotas, qué tipo de mascotas tienes, por qué las tienes, por qué te gustan o por terapia. Hay muchas mascotas y muchas formas de por qué tienes tú una mascota. Y bueno, te comentaba, ¿cómo proteges tus propiedades contra fraudes? La verdad es que si posees una propiedad pues que está abandonada o que pareciera que esté abandonada, toma tus precauciones porque para evitar que sea ocupada indebidamente o vendida a un tercero, pues la verdad es que tienes que preocuparte por esta situación porque así evitarás un largo y molesto proceso de recuperación. La verdad es que es un tema de verdad muy feo, ¿no? Y si eres un dueño de una propiedad terreno o por cualquier razón está desocupado, insisto en que tienes que tener cuidado, pues esta desatención te puede provocar o paracaidismo o fraudes inmobiliarios de delincuentes que pretenden vender propiedades que la verdad es que no les pertenecen. Estos terrenos, casas solas, predios, casas descuidadas o con adeudos en el impuesto predial, la verdad es que son los principales blancos de los defraudadores. Esto del adeudo del impuesto predial, porque luego mucha gente no paga su predial porque dice, ay, ¿para qué? Ni me hacen nada, pero cuando tú quieres venderla o quieres rentarla o quieres algo, hasta hipotecarla, la verdad es que es muy importante tener al corriente los pagos, pero sobre todo son principales blancos de defraudadores porque sí se dan cuenta. Y bueno, lo primero que tienes que hacer, en dado caso de que te llegue un paracaidista o algo así, pues es importante tener el título de propiedad a nombre del dueño, o sea, tu nombre. Quien va a ser la única persona legal para realizar los procesos de recuperación ante una eventual ocupación por un tercero, sin derecho sobre todo del inmueble, ¿no? En caso de herencia, la verdad es que es muy, muy importante que la pongas a tu nombre. Esto de transferir la propiedad a tu nombre, obviamente es un trámite costoso, sobre todo aquí en Querétaro, es el traslado de dominio es el más caro aquí en Querétaro, pero bueno, tienes que tenerlo a tu nombre y evita la impresión, todo lo que pareciera que está abandonado. Entonces, si es un terreno, puedes colocar una barda o darle mantenimiento. Si es una casa, pues tienes que cerrar muy bien las puertas y las ventanas.
Y otra medida que te recomiendo es efectuar la inmovilización de la partida de predio. ¿Qué es esto? Mira, esto se hace ante un notario, tienes que ir con un notario, y congela cualquier movimiento documentario de una propiedad sobre la que se declara, pues obviamente que no hay ninguna intención de venderla. Y así evitas cualquier intento de estafa a través de los títulos de propiedad falso, ¿no? Esto es muy importante, casi nadie lo conoce y tú te puedes acercar con un notario, con un abogado para que te dé mayor información acerca de esto. Pero bueno, también puedes colocar un letrero que diga que no está a la venta o propiedad privada o algo para que vea que no está así solo. Y una de las cosas que sí puedes también hacer es presentarte con algún vecino o con vecinos para pues que te apoyen y que si cualquier cosa que detecten en ese predio algo sospechoso, pues que te avisen, ¿no? Esto obviamente no es un sustituto para que tú estés monitoreando constantemente tu propiedad, porque eso es la verdad que eso es lo más recomendable, que le estés muy al pendiente. A veces pues no vives ni siquiera en ese estado y luego es mucho más complicado estar al pendiente. Pero bueno, otra protección más es una aplicación de alerta inmobiliaria que otorga la ciudad o el gobierno de la Ciudad de México, bueno, y en cualquier estado tienen esta alerta y que te notifica en caso de que una propiedad sea objeto de una anotación de inicio de operación. Esto quiere decir que te avisa si tu propiedad está involucrada en una venta potencial. Entonces, todo esto lo tienes que tener con mucho cuidado porque de verdad el despojo te puede provocar problemas de recuperación. O sea, tú que eres el dueño, ¿no? Y por regla general, obviamente la propiedad no se pierde, pero el proceso para recuperarla de verdad es un dolor de cabeza y puede ser muy, muy tardado y además muy costoso porque lo mejor es prevenir, ¿no? Y bueno, este proceso, por ejemplo, en dado caso de que tú ya estés en ese proceso tienes que iniciar con una denuncia penal y que solo puede ser presentada por la víctima, o sea, por el dueño, ¿no? No puede presentarle nadie más. Y es un juicio que tarda, pues, de 8 a 18 meses o más. O sea, es un proceso bastante largo y costoso. Me estoy refiriendo más o menos que pues está entre 5 y 8 mil pesos por el escrito inicial. Y de 1,500 a 2,000 pesos mensuales, esto de verdad esto te podría ascender hasta más de 44,000 o 50,000 pesos o más, ¿eh? La verdad es que es muy, muy interesante este tema. Y bueno, hablando de todos estos gastos y eso, hay mucha gente pues teme a las deudas. Bueno, tememos a las deudas. Y si bien la verdad es que hay unas deudas que no son malas, hay que tener mucho cuidado en identificar cuándo sí vienen a contribuir un gasto y cuándo a contribuir un crecimiento económico. Para empezar, hay que diferenciar lo que es gasto contra inversión. La verdad es que el gasto es una salida de dinero irrecuperable y no te va a generar ningún beneficio económico futuro. Los gastos son necesarios para sobrevivir. Sin embargo, hablando estrictamente en términos financieros, no representa ningún beneficio futuro. O sea, me refiero al tu café del día, una revista, alimentos, zapatos, ropa, eso. Todas esas cosas no te va a representar ningún beneficio económico en un futuro. Entonces se convierte, todo eso es un gasto. Y si una deuda es contraída por un gasto, la verdad es que no es nada bueno. Por el contrario, si es contraída para llevar una inversión, podemos asumir pues cada peso gastado, porque la verdad es que lo vale. Por esta razón es que muchas personas apuestan sus recursos en el mercado inmobiliario, porque no están gastando, sino están invirtiendo. Y bueno, sí podemos escuchar a muchísimas personas decir que prefieren gastar en una casa de contado para no endeudarse. En realidad es que pues hay que aprovechar muchas veces las oportunidades crediticias y fiscales que te ofrecen actualmente, pues créditos bancarios, hipotecarios o bueno, hay muchas maneras, pero la verdad es que a veces no te descapitalizas y puedes tú empezar a invertir en un inmueble y vas pagando poco a poco, ¿no?
En México, bueno, las tasas de interés aún están por encima del promedio de Estados Unidos y Europa, pero han bajado lo suficiente para dar acceso a un mercado mucho más amplio y bien para ofrecer liquidez a un costo bajo para aquel que podría pagar de contado pues una casa, ¿no? Y bueno, ¿por qué un crédito hipotecario? Pues tú lo valoras, la verdad, pero la intención es que pues no te descapitalices. Bueno, hay personas que pudiesen pagar una casa de contado, pero sí tienes que tomar en cuenta que puedes hacer una inversión sin pagar de contado con muchas maneras interesantes. Pero bueno, la verdad es que sí te tienes que fijar, hay mucha gente que dice, voy a invertir en un coche. Le digo, un coche no es inversión, un coche es un gasto, un lujo y un gustito, ¿por qué no? Entonces, sí tienes que fijarte qué es un gasto y qué es una inversión. Entonces, yo ahorita, después del corte, estará aquí en la cabina de Radio Fórmula el ingeniero Javier Tapia, que nos vamos a platicar de pues muchos temas interesantes, las tendencias y demás de aquí de Querétaro y de México. Y estén listos por cualquier pregunta o comentario. Yo soy Lisette del Valle y regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos aquí a Fórmula Inmobiliaria este sábado y ya está con nosotros aquí en la cabina de Radio Fórmula Querétaro el ingeniero Javier Tapia, director ejecutivo de Previsión Legal. Vamos a hablar acerca del panorama a nivel nacional y de Querétaro, de cómo ve el panorama inmobiliario aquí. Así es que muchas gracias por estar aquí. Bienvenido gracias este sábado, tempranito. Con frío. Con frío. Menos frío, pero frío. Bueno, en México está haciendo mucho más frío, ¿no? Sí. Entonces sí, aquí estamos más calorcito, pero bueno, muchas gracias por gracias estar ahora aquí con nosotros, aquí en nuestras oficinas. Ya estuvimos allá contigo, ahora vienes con nosotros. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, platícanos todo este tema. Pues mira, la verdad es que el 2018 luce como complicadito para México. Hay varios riesgos que se vienen venir y la verdad es que se dejan venir, perdón, y la verdad es que pues nos van a pegar en todos los sectores, ¿no? En el inmobiliario, por supuesto, pero nos van a pegar en todos los sectores. Yo creo que uno de los riesgos más complicados es la reforma fiscal en Estados Unidos. Este decremento de la tasa corporativa del 35% al 21%, sin duda será un reto para los inversionistas que están en el país. Es decir, ¿qué tan conveniente será seguir en el país versus irse a montar tu corporativo o tu fábrica o tu empresa a Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, vemos una mala negociación o alguna ruptura del Telecán. Sí. Si miramos todos los detalles del Telecán, cada subtema del Telecán, la verdad es que racionalmente no tiene ningún sentido apagar el Telecán. Pero lo que hemos visto es que racionalmente, tú lo has dicho. Exacto, es que este cuate tiene todo menos racional, ¿no? Exacto. Entonces, pues no sabemos qué esperar. A nuestros vecinos no les conviene apagar el Telecán, a nosotros tampoco nos conviene apagar el Telecán. Para darte un dato, 6 estados, casi todos del sur de Estados Unidos, para ellos México es el primer cliente de exportación. Entonces su economía depende en buena medida de lo que nos mandan, Ajá. o sea, del Telecán, ¿no? Sin embargo, bueno, sigue existiendo el riesgo. También, bueno, es un año electoral, sí, entonces pues ganará la izquierda, ganará la derecha. Ahorita te doy mi punto de vista. El origen de los fondos de las campañas electorales también es un tema. En mi pueblo dicen que el que paga manda, y pues quién sabe quién pague las campañas, entonces quién sabe qué compromisos se adquieran. Wow, sí, y por el otro lado, los incrementos de la tasa de referencia en Estados Unidos, que seguramente presionarán el tipo de cambio en México y presionarán también la tasa de interés. Sin embargo, también hay oportunidades. Desde luego que la reconstrucción en la Ciudad de México de lo que después del sismo, pues, claro. Todo el dinero que se va a usar en la reconstrucción es dinero que estaba guardado en el Fonden, que estaba guardado en el Fondeso, que estaba guardado en las arcas de las aseguradoras. Es dinero que ahora se va a usar y va seguramente a reactivar la economía de la ciudad. Además de que, pues, por ejemplo, aquí a Querétaro seguramente llegaron algunos chilangos huyendo de la zona sísmica y hubo alguna reactivación en las ciudades circundantes. Sí, ¿no? Se esperaba más gente, la verdad, pero mucha gente también optó por irse a otros estados, también acá en el Bajío,
pero todas las inmobiliarias y todos los desarrolladores están así como que esperando. Vénganse. Toda la gente que venía corriendo y no fue sí, claro que se vino mucha gente, pero no fue tanta como la que esperaba. Ok. Pues, bueno. Sin embargo, bueno, a las ciudades circundantes del DF algo les salpicó sí, claro. el sismo, ¿no? Sin duda, si se cae el Telecán o debido a las fricciones con el Telecán, habrá inversión extranjera de otros países y eso es bueno. Ahorita que veamos números sobre Querétaro en particular, veremos que de los proyectos de inversión empresarial que se han hecho en el estado, no todos son gringos afortunadamente. Entonces, claro, eso es una buena noticia. Y va a haber otras oportunidades comerciales con el resto del mundo, ¿no? Se están firmando otros tratados. México es el país que más tratados internacionales comerciales tiene. Sí, lo platicábamos la vez pasada, me acuerdo, sí. Entonces, pues eso es una buena noticia y seguimos como país explorando esas oportunidades, ¿no? Y ya particularmente en el sector inmobiliario, yo veo una posible burbuja en el sector comercial. Y déjame explicarte por qué. El comercio electrónico está cobrando cada vez más relevancia. La mayoría de mis regalos de Navidad los compré en una página de comercio electrónico, por ejemplo, y piensas, ¿no? ¿Será que estoy dejando sin empleo algún empleado de alguna tienda? Claro. Pero es cómodo, y la verdad es que como mercado estamos volcándonos hacia allá. Entonces, no creo que la burbuja estalle en el 2017, pero no va a faltar tanto, en el 2018, pero no va a faltar tanto, tal vez 19 o 20, vamos a empezar a ver lo que se ve hoy en Estados Unidos. Tú vas a un shopping mall en Estados Unidos y ves que, por ejemplo, Toys R Us ya tiene mucho tiempo que no está en el mall, y ves locales vacíos, junto a locales vacíos, Sears está cerrando tiendas, JCPenney está cerrando tiendas. Todavía aquí en México estamos viendo que están Liverpool abriendo tiendas. Y fábricas de Francia sigue abriendo tiendas, efectivamente. Aquí cada día se abren más plazas y se abren más tiendas. ¿Cuánto tiempo durará esto? La verdad es que es algo que debemos estar observando como sector inmobiliario, ¿no? Wow. Sin duda el sector industrial será muy sensible a lo que pase con la reforma fiscal en Estados Unidos. El ITAM sacó un estudio bien interesante, si mal no recuerdo los números, si como empresa tienes un rendimiento mayor al 14%, te conviene quedarte en México. Si tienes un rendimiento menor al 14%, te conviene revisar si te mueves a Estados Unidos. Pero sin duda algunos corporativos tenderán a irse a Estados Unidos. Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué a Estados Unidos? ¿Por qué no a otro lugar? Por la ventaja fiscal que implica la reforma fiscal del presidente Trump. Okay. Te decía, del 35% de impuesto corporativo, digamos el equivalente a nuestro ISR, lo bajó Trump al 21%. Claro. Entonces, es una reducción considerable. Quitó varias deducciones. La tasa real, dependiendo de tu composición fiscal, puede ir del 21% al 26%. La tasa real en México, sin contar la evasión, que el gobierno no puede darnos cifras contemplando la evasión, es alrededor del 28%. Entonces, si ya miramos tasas reales, ya no es tan dispar la tasa, ¿no? 26%, entre 21 y 26%, versus 28% en México ya no es tan diferente, pero sigue habiendo alguna ventaja. Entonces depende de tu composición y estructura fiscal y de costos si decides irte o no a Estados Unidos, ¿no? Claro. Y por el otro lado, el sector industrial también estará muy sensible a las obras de fin de sexenio. Tienen que entregar algo de lo que prometieron, el gobierno federal en particular, y entonces van a acelerar seguramente temas de construcción de infraestructura, ¿no? Vamos a seguir viendo el arrendamiento crecer, sin duda. No, es tendencia, mira, tú no sabes, pero cada programa hay un tema que está diciendo eso, que es la tendencia, el arrendamiento y el arrendamiento. Claro. Entonces, no nos podemos tapar los ojos, hay que ir viendo y hay que ir evolucionando junto con esta nueva tendencia, y si no nos ponemos buzos, pues nos quedamos afuera. Así es. ¿No? De todo este tema. Sí, la compraventa, debido al encarecimiento del crédito, hemos visto que la Fed ha subido sus tasas, el Banco de México ha subido sus tasas, como respuesta a los incrementos de la Fed, como respuesta a la depreciación cambiaria que hemos enfrentado y también como respuesta a la inflación. Entonces, las tasas de interés han estado subiendo, por lo tanto los créditos han estado encareciéndose, no como debieran tal vez, pero sí definitivamente hemos visto que las tasas han subido y por lo tanto la compraventa se ve afectada. Entonces, la gente, como respuesta a ello, necesita vivir en algún lado, pues va a rentar. Va a rentar sin duda, ¿no? El primer semestre de este año va a ser de nerviosismo por el tema electoral. Una vez que se defina quién gana, dependiendo quién gane, va a seguir el nerviosismo o se va a estabilizar la cosa, ¿no? Y aprovechando el tema,
Hay mucha gente que piensa que si gana la izquierda esto va a ser un desastre, o que si gana la derecha las cosas van a continuar. La verdad, aquí entre nos, México es México, y gane quien gane, vamos a seguir siendo México, y los sindicatos van a seguir haciendo su chamba, claro. y pues los mexicanos vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir siendo mexicanos. Así es. Entonces, vamos a cambiar. La verdad es que no pronostico grandes cambios, gane un lado o gane el otro lado. O sea, las cosas van a seguir muy parecidas, ¿no? Ahora, si tú me preguntas, ¿y cómo ves Querétaro? La verdad es que Querétaro es como Querétaro y alguno que otro estado del país son como paraísos. Y a lo mejor algunos de los radioescuchas van a decir, este cuate está loco, pero si vemos números... Sí, de verdad es que sí, si es por números, eso tanta gente se viene para acá. Querétaro es un pequeño paraíso, y pues mientras la economía de México creció 2.1, 2.2%, depende de quién la mida, la economía en Querétaro creció el 6%, creció 3 veces lo que creció la economía nacional. Claro. ¿No? Entonces, dices, increíble. No está tan grave la cosa en Querétaro, ¿no? Si miramos, por ejemplo, un promedio de crecimiento económico en los últimos 5 años, Querétaro creció 5%. Es el segundo lugar a nivel nacional, solamente debajo de Aguascalientes. Y Aguascalientes, la economía de Aguascalientes es más pequeña que la de Querétaro. Entonces, la verdad es que al estado en general no le va nada mal, ¿no? Está increíble. Está increíble porque la verdad es que pues aquí vivo, ¿no? Y toda la gente que vivimos aquí y que estamos aquí, y la gente que se quiere venir a vivir acá, pues busca todo esto, ¿no? Busca que crezca, busca el empleo, busca que haya maneras de estar con calidad de vida, que en otros lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, pues vas perdiendo la calidad de vida por otras cosas, ¿no? Gracias. Entonces, mira, dame un momentito, yo me tengo que ir a un corte comercial, regresamos aquí con más, aquí con Javier Tapia, si tienen alguna pregunta de eso, llámenos a nuestro teléfono aquí en cabina, y ahorita regresamos con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Ya regresamos con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Te recuerdo, la pregunta de este día es, ¿tienes mascotas en tu casa, en tu hogar? Platícanos si tienes mascotas, ¿para qué hay gente que las usa como terapia, hay otras personas que nada más porque les gustan? Platícanos, danos todas tus opiniones, y al ratito te digo todas las respuestas que ustedes nos hacen favor de platicarnos en nuestras redes sociales. Y seguimos aquí con más, porque estamos picadazos con Javier Tapia. Gracias, pues síguenos platicando acerca de todas estas tendencias y todo esto del panorama que ves a nivel nacional y Querétaro. Fíjate que ahorita que hablabas del empleo, que la gente viene aquí porque hay calidad de vida y hay empleo. En el 2017 se crearon arriba de 55,000 empleos en el estado. Si bien a nivel nacional se dice que ha sido el sexenio del empleo, en realidad ha sido una formalización de la nómina. Estos 3,5 millones de empleados que nos comparte el gobierno federal son más bien altas en el IMSS, y en el estado de Querétaro sí se ha creado empleo. Han llegado 57 empresas a invertir en el estado, 14.3 mil millones de pesos, y de estas 57 empresas, afortunada o desafortunadamente, solamente 11 son de Estados Unidos. Entonces aquí es en donde mi perspectiva sobre el estado es más optimista que mi perspectiva sobre lo que va a pasar a nivel nacional. El estado recibe proyectos de inversión empresariales grandes, importantes, y los recibe no solo Estados Unidos, sino que, por ejemplo, de estos 57 proyectos, 9 fueron mexicanos, padrísimo, pero hay de Japón, hay de Francia, hay de Alemania, hay de Canadá, y hay de muchos otros lugares. Así es que el estado no depende tanto del Telecán, si bien de estos 57, 22 proyectos fueron del sector automotriz, que ha sido muy cuestionado en el Telecán. De todas maneras, no todos son de Estados Unidos, y también vemos proyectos que tuvieron que ver con tecnologías de información, con centros de investigación, con el sector aeronáutico, con industria metalmecánica, etcétera. O sea, Querétaro está recibiendo inversión de manera diversificada, tanto de países como de giros industriales. Sí, ¿no? Y eso está increíble, que se caracteriza mucho, como tú bien lo dijiste, por el sector aeronáutico y automotriz, ¿no? Entonces, pero pues siguen las inversiones de muchas empresas, y eso, la verdad es que es muy, muy padre decir esto. Lo que sí es que yo
veo también que todas esas empresas llegan con su personal, cierto personal, y aquí contratan, ¿no? Que es las contrataciones que estamos hablando, de esas contrataciones que se hacen aquí en el estado de Querétaro. Entonces, la verdad es que es muy interesante que Querétaro sea el segundo en el país, ¿no? Sí. Y está increíble. Sí, y bueno, hay muchos estudios que grupos consultores se dedican a realizar y comparten con estas empresas, por eso es que estas empresas vienen, ¿no? Entonces vemos que KPMG, que PricewaterhouseCoopers hacen estudios, y en la mayoría de estos estudios Querétaro sale muy arriba, sale muy arriba. Por ejemplo, fue catalogado como la opción número 1 en empresas para invertir en México, seguido de Jalisco y Nuevo León. En un estudio que hizo KPMG, por ejemplo, para citar alguno, obtuvo Querétaro el segundo lugar como la ciudad más amistosa para hacer negocio en América Latina. Wow. ¿Quién estuvo en primer lugar? En primer lugar me parece que estuvo Monterrey. Okay. Todavía sigue Monterrey. Todavía sí. Y algunas calificadoras otorgan a Querétaro, en temas de riesgo crediticio, una calificación AA1. O sea que sin riesgo. Sin riesgo, digamos. Exacto. Sin riesgo. Como Estado y como economía, estamos hablando de una economía sólida, estable y boyante, ¿no? Entonces, si bien hay cosas que seguramente el auditorio dirá, bueno, sí, pero seguramente hay peros, y Querétaro tiene sus cosas. Claro, bueno, pero no es perfecto. Así es. ¿No? La verdad es que Querétaro es, como decíamos al principio, un pequeño paraíso a nivel nacional, ¿no? Claro. Vivimos en un paraíso, pero seguimos siendo México. Y estamos inmiscuidos en todo lo que es la República Mexicana, con las problemáticas y las soluciones que México tiene, ¿no? Al final del día, porque pues nosotros, una de las características esenciales que yo creo que es la gente que viene a invertir, y bueno, las empresas, es que somos el corredor hacia el Bajío. O sea, geográficamente estamos muy bien ubicados para todo, ¿no? Entonces, de aquí pueden salir estamos muy cerca de todos lados, ¿no? Entonces, la verdad es que eso ayuda muchísimo, y bueno, nos tenemos que poner las pilas toda la gente que estamos aquí para, pues, darles las bienvenidas, aunque no nos guste mucho, porque nos gusta mucho nuestra calidad de vida, que no haya tráfico y demás, y que cada día está haciéndolo, pues, estamos creciendo, y eso te conlleva muchas cosas, ¿no? Así es. Ahorita que hablabas de la ubicación geográfica, Querétaro, como bien mencionas, tiene una localización privilegiada. Claro. Está en el centro real del país. La Ciudad de México no está en el centro del país, Querétaro está en el centro real del país, está muy cerca del Golfo. Ahora con las rondas de la reforma energética acaban de anunciarse inversiones multimillonarias en el Golfo. Entonces está cerca del Golfo, está cerca de la Ciudad de México, que va a tener el aeropuerto más importante de América Latina. Sí. Y la Ciudad de México, a pesar de que este aeropuerto está construyéndose en una zona medio virgen, no tiene espacio para recibir grandes bodegas y grandes centros logísticos, digamos, para transporte terrestre. Entonces, lo más seguro es que estos se construyan en las ciudades circundantes, siendo Querétaro una de las más importantes. Claro. Y está además cerca, digamos, de la frontera. No está en donde está Monterrey, pero de todo lo que se produce en el Golfo o llega por puerto al Golfo, de todo el tema petrolero y de todo lo que va a llegar a través del aeropuerto de la Ciudad de México, Querétaro tiene una ubicación privilegiada para distribuir tanto al resto del Bajío como hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, la verdad es que mis perspectivas sobre Querétaro son muy alentadoras. Si bien seguramente igual el auditorio a lo mejor ha sufrido algún tema de seguridad, en realidad no está Querétaro en cifras alarmantes de seguridad. No. La verdad es que hablábamos antes. Fíjate que de cifras y de perspectiva. Así es. Porque ves que es diferente, ¿no? Justo el programa pasado estábamos hablando de seguridad y hacemos una encuesta, y la verdad es que la gente pues ni siquiera toma medidas de seguridad en su casa o algo así. Entonces la verdad es que sí fue algo muy agradable para mí escuchar eso, y en la encuesta que hacemos en las redes sociales. Pero al final del día sí tenemos que pensar en que tenemos que la ciudad va a crecer, y que todo eso te conlleva a todas esas pues malas noticias, digámoslo así. Pero bueno, esa parte del crecimiento, ¿no? Sí, cuando llega la gente, llega el dinero y llega la inseguridad, ¿no? Pues pero la verdad es que
Estaba leyendo que tienen un programa de certificación de policías, por ejemplo, que no veo en el resto del país o en las ciudades grandes del país, de donde yo vengo, la Ciudad de México, esto no existe. Sí. Tenemos la policía más grande del país, pero pues no está necesariamente bien capacitada. Y como bien dices, o sea, yo voy a casa de mis amigos aquí, dejan la puerta abierta, sí. O sea, confían todavía en su estado, ¿no? Todavía confiamos. Eso es increíble porque al final del día nosotros, la gente que vivimos aquí, pues no, o sea, la verdad es que todavía vas al súper y ves a las señoras con la bolsa en el carrito y se van a tomar, no sé, la lata, lo que estén así, y ahí la dejan, ¿no? Sí. Por más de que les dices, yo sí he pasado y dice, señora, su bolsa, ay, sí, se me olvida. No, la verdad es que sí todavía somos un poquito más libres en ese aspecto. Qué padre, la verdad. La verdad es que sí, y es muy, muy, pues muy alentador, aunque yo lo he dicho en este programa, sí tenemos que empezar a cuidarnos. O sea, es precaución. Al final del día tenemos que cuidarnos entre nosotros primeramente, y ya después, pues si te quieres contratar sistemas de seguridad y eso, pues eso ya es decisión de cada quien en bajar las necesidades. Pero primero tienes que cuidarte tú, ¿no? O sea, definitivamente. Y eso es importantísimo. Y bueno, volviendo, ya nos pasamos a seguridad, pero volviendo al tema, me da mucho gusto que veas este panorama de Querétaro con cifras alentadoras. Y no nos podemos, yo siempre digo que una manzana pudre a la otra, no nos va a afectar todo lo de alrededor, porque al final del día pues estamos en México, ¿no? Pues mira, los riesgos son reales, existen y seguramente va a haber algún impacto, pero Querétaro yo creo que va a seguir siendo un polo de atracción de inversión, un polo de atracción de capital, por lo tanto un polo de generación de empleo y de bienestar a nivel nacional. O sea, y el gobierno del estado no me paga por decir esto, no tengo ninguna afiliación política, lo digo como un empresario convencido de que Querétaro es una buena opción en estos ya vente para acá, ¿no? Sí, caray. Oye, Javier, me encanta que estés aquí, me gusta mucho platicar contigo, tendremos seguramente otra oportunidad de estar aquí, pero dinos como que en conclusión, ¿con qué te quedas con todo esto? O sea, ¿con qué se queda la gente que nos escucha? Que estamos bien, que estamos felices y que tenemos que cuidar. Sí, con qué dejar como mensaje final. El país en el 2018 va a tener retos importantes, definitivamente. Nuestro vecino está muy alocado, es como un chivo en vitrina, y pues en una de esas nos patea o nos rompe. Nos trata de romper el cristal. Nos trata de romper el cristal. Sin embargo, Querétaro, insisto, definitivamente está en una situación privilegiada a nivel nacional, con sus riesgos y sus retos y lo normal. Y nuestras problemáticas de Estado también, definitivamente, ¿no? Pero yo creo que no vamos a ver salidas de capital masivas del Estado, y por lo tanto no va a haber cierres de empresas masivos. Posiblemente alguna que otra le haga caso al chivo en cristalería, pero no pasen mayores consecuencias, ¿no? Pues yo te agradezco muchísimo, Javier, el que hayas visitado aquí Radio Fórmula Querétaro, porque la verdad es que me siento muy halagada, y te agradezco mucho el que hayas estado esta mañana con nosotros, y yo me voy a un corte comercial y regresamos con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Ya estamos de regreso esta mañana, estamos transmitiendo por la frecuencia XHJX, Radio Fórmula Querétaro, en tu programa de Fórmula Inmobiliaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en contacto por el Facebook As Inmobiliario y por todas las redes sociales que tenemos. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, existen varias maneras de hacer que tu espacio se vea más amplio. Una de estas opciones son las paredes de cristal. Vamos a escuchar a Katy con esta información. Paredes de cristal para cocinas pequeñas.
Sustituir una pared de la cocina por un cristal puede ser una dosis extra de luz y una agradable sensación de amplitud. Además, es ideal para agrandar las cocinas más pequeñas y llenarlas de claridad. Si siempre has querido tener una cocina abierta al salón, te lo imaginas y ves en tu cabeza los amplios espacios, pero la realidad es que tu cocina es pequeña y no estás convencida de abrir la cocina al salón, la solución es una pared de cristal, y más cuando son cocinas pequeñas. De esta manera tendrás este espacio integrado por el salón, pero con ventajas de que ambos ambientes sean independientes al mismo tiempo. Por esa razón, las cocinas con paredes de cristal tienen más ventajas que desventajas, aparte de su atractivo estético. Hoy te presentamos las principales ventajas de estas paredes de cristal. Sensación de amplitud es lo primero que notarás, por eso es tan apropiada esta solución cuando se habla de cocinas pequeñas. Al final, al eliminar una pared opaca, la cocina parecerá más grande, como si se multiplicaran los metros. Más luminosidad. La luz natural de la habitación de al lado de la cocina también llegará, y del mismo modo, si la cocina cuenta con luz natural, también se repartirá y alcanzará luz en todo el salón. Continuidad visual. Podrás disfrutar de espacios continuos en los que la vista no se pierde. Sin embargo, el aislamiento entre ambas habitaciones sí se mantiene. Esto es muy positivo para que al cocinar, los olores y los humos no lleguen al salón. Se limpia fácilmente. El cristal es un material muy cómodo para limpiarlo, y eso es importante tratándose de la cocina. Es un elemento decorativo. Con una pared de cristal, ya estás decorando tanto tu cocina mini como tu salón. Para tener una pared de cristal en tu cocina, necesitas sustituir la pared que la separa del salón por un cristal. Tal vez conlleva algo de obra, pero piensa en el resultado. No solo más luz natural y amplitud, sino que tendrás una solución funcional, actual y decorativa. Serán los profesionales los que te aconsejen sobre cómo hacerlo y te confirmen si pueden derribar completamente la pared o hay pilares de carga que no se pueden tocar. En cualquier caso, siempre hay una solución. Y bueno, como siempre, pues cerramos la pregunta del día. ¿Tienes mascotas en casa? La verdad es que hubo mucha participación, les agradezco muchísimo a todas las personas que participaron, y los resultados en redes quedaron así. El 69% sí tiene alguna mascota, el 31% no. Y bueno, yo agradezco a las personas que escribieron en Facebook, a Edith Ramírez y Violet GL, que nos comentaron que tienen perritos. Pero muchísimas gracias por la participación, la verdad les agradezco. Y vamos a escuchar de viva voz tu opinión. Adelante, Katy, con el sondeo. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos como cada fin de semana en esta sección titulada La Pregunta del Día. Esta ocasión voy a hablarles de un tema que a mí me da mucha ternura, pero que también es un tema interesante y a su vez preocupante. Dentro de nuestros inmuebles y especialmente nuestros hogares, algunos tenemos la oportunidad de contar con un compañero o un amigo como es una mascota. ¿Pero sabías que trae consigo beneficios? ¿Tú tienes una mascota en tu casa? Justamente esta fue la pregunta, ¿tienes mascota? Y esto fue lo que nuestra audiencia respondió. No tengo. Es mucha responsabilidad, la verdad. No tengo. Ahorita sí me gustaría tener alguna, pero por la cantidad de horas que paso fuera de la casa, que no se quedaría sola mucho tiempo. Entonces la mayor razón por la cual no tenemos una mascota. No tengo mascotas. ¿Y te gustaría tener alguna? No. Tengo 3. Es Laika, Kayla y Keila. ¿Y qué beneficios crees que te ha traído a ti? Estar más distraído y estar más seguro, como de... no sé, si en las noches pasa algo, me empiezan a ladrar o algo así. Es para seguridad. Bueno, yo tengo 3 perritas, 2 perritos. Todos son adoptados, recogidos de la calle. Y tengo 2 gatitas y un gatito. Igual, todos son de la calle, que los he recogido porque andan solos o enfermos, o pues no hay mucho la cultura de adopción.
Los beneficios no son económicos porque son un gasto, pero yo creo que es importante, por ejemplo, cuando uno tiene niños, que pues dicen que ayuda para que generen anticuerpos y sean niños más sanos, así que pues siempre es bueno tener, además de que los ayuda como a ser buenos seres humanos. Yo tengo 2 perritos, los cuales pienso que son la mejor mascota que puedes llegar a tener en un espacio o grande o reducido. Además, como un plus que te brindan ellas es como seguridad en tu casa. Entonces, pienso que son muy benéficas, la verdad. Aparte de que son la mejor compañía que puedes llegar a tener. Ahí estuvo el sondeo, respuestas muy variadas, algunos tienen sus mascotas, las cuidan, las respetan, otros definitivamente saben la responsabilidad que es y optan por mejor no tenerlas, y otros definitivamente no quieren y no desean tener. Hay muchos estudios que revelan que el tener una mascota, como un gato o un perro, trae beneficios. Por ejemplo, un estudio realizado en Australia reveló que los niños que tuvieron algún tipo de mascota en edades comprendidas entre los 3 y los 10 años, en su adolescencia demostraron ser más resistentes a muchas enfermedades, y aquellos que no pudieron tener un animalito fueron propensos a desarrollar alergias, infecciones de orden respiratorio y hasta desórdenes de conducta. Es cierto que las mascotas nos ofrecen muchos beneficios, e investigando un poco más sobre esto, algunos son, en primer lugar y uno muy importante, y en nuestro sondeo se dieron cuenta, todos saben la responsabilidad, y precisamente es esto: despiertan e incrementan nuestro sentido de responsabilidad. Somos responsables de una vida y por ello debemos ser cuidadosos y darles calidad de vida. Esto tiene que ver con el alimento, con darles atención, medicina si se enferman, y algo importante es tener el espacio adecuado. Otra de las cosas es que ayudan al desarrollo físico de niños y adolescentes. Muchos lo saben, otros no, pero ya lo decíamos, los animalitos son fuertes aliados en el desarrollo físico de niños y adolescentes a través de los juegos y los ejercicios. En realidad son varios los beneficios. De hecho, algunos en el sondeo nos comentan que sus perros son su sistema de seguridad y ladran cuando hay peligro. Y es que es verdad, pueden ayudar de múltiples maneras, pero aguas. Eviten comprar animalitos. Muchos se encuentran en adopción y soy testigo de que algunos refugios ya están saturados y por tanto muchos tienen que ser sacrificados. Es un tema muy extenso, puedo aventarme una hora, pero lo que sí puedo decirles es que si de verdad van a tener el sentido de responsabilidad, tengan uno. Y repito, adopten. Esto puede cambiar la vida tanto de nosotros como de los animalitos adoptados. Soy Katy García, mi cuenta en Twitter es Katy García Oficial. Les recuerdo que cada semana salimos a las calles y están también las preguntas en redes sociales para que participen con nosotros. Nos escuchamos, hasta la próxima. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. La verdad es que las mascotas, además de ser hermosas, pueden también tenerlas como terapia. Por ejemplo, la equinoterapia es una manera muy común de resolver algunos temas importantes. La convivencia con aves es muy reconfortante y quita ese sentimiento de soledad. Existen muchos tratamientos dependiendo de la terapia que tú necesites, y algunas personas pues también utilizan a las mascotas como protección, como ya escuchamos en el sondeo, que las utilizan para seguridad de sus inmuebles, ¿no? O hay personas, la verdad es que dicen, es que da suerte tener un gato o tener un periquito australiano, es que son de buena suerte. La verdad es que hay muchísimas personas que optan por tener una mascota, un animalito. Lo que sí es que muchas personas, la mayoría es pues porque necesitan compañía y es una muy buena compañía para que tú puedas tener. Muchas personas les gustan estos loros que hasta platican con ellos y la verdad es muy interesante y pasan las mañanas platicando con sus mascotas. Muchas personas tienen tortugas. Yo conozco una persona que tiene tortuga de tierra y tiene todo un espacio para su tortuga que está además enorme y muy, muy linda. Entonces, esto de las mascotas, ¿por qué lo ponemos en Fórmula Inmobiliaria? Porque son parte de tu vida diaria, y cuando tú vas a comprar un inmueble, cuando tú vas a rentarlo también, necesitas también ver ese espacio que tú necesitas para
esa mascota que tienes, ya sea peces, aves, perros, gatos, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, obviamente los más comunes son perros y gatos, los periquitos australianos, tortugas, peces, demás, ¿no? Pero es muy interesante y como dice Katy, podemos hablar mucho acerca de este tema, pero bueno, yo te recuerdo que nos puedes dejar tus comentarios y opiniones en asinmobiliario.com, en el Facebook As Inmobiliario o en YouTube, también búscanos como As Inmobiliario. Ahí subimos los programas y puedes suscribirte a nuestro canal para siempre estar en comunicación. Y bueno, se nos termina el tiempo, la verdad es que esto se va rapidísimo, esta hora de transmisión. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que hacen este programa. Muchas gracias a Marianita Guerrero en las redes sociales, a Katy García, la información, todas las cápsulas, el sondeo, a mi productor y en el blog Ever Pacheco, que le da seguimiento a todos tus comentarios. Muchas gracias a Jaime Arroyo por estar en audio. Y bueno, a toda la gente que hace posible Fórmula Inmobiliaria, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos con Natividad Sánchez en Fórmula Turística. Yo me despido por hoy. Me encantó compartir con ustedes toda esta hora de transmisión y te recuerdo que nada de esto es posible si no tienes salud. Cuídate mucho y hasta la próxima.